Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, oh Dios. Haz un milagro en mí, oh Dios. Haz un milagro en mí. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin temer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
para todos. A través de este medio nos acercamos a ustedes con la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio, las palabras de Jesús para nuestras vidas, la palabra de Dios para llenar y satisfacer nuestros corazones. Y quiero compartir con ustedes en el Evangelio según San Juan en el capítulo 13, bajo el tema "Me voy, pero tengan presente". Y suena así como un vallenato de nuestra nación colombiana, donde el autor dice a la persona de la cual está enamorada que se va, pero que tenga presente que siempre la va a tener en el corazón. Y digo esto y tomo esta frase, "me voy, pero tengan presente", debido al contexto del capítulo que vamos a mirar en este momento, Juan capítulo 13, porque de Juan capítulo 13 a Juan capítulo 17 encontramos lo que se llama el discurso de despedida de Jesús. Momentos antes de su muerte, Jesús se reúne con sus discípulos y comienza a decirles ciertas cosas, y empieza desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Estas son las palabras finales de Jesús estando aquí en la tierra de manera presencial con sus discípulos. Se reúne con ellos y comienza desde el capítulo 13. Juan relata todas estas palabras que Jesús le dice a sus discípulos en ese momento. Juan el evangelista ya nos mostró a través de muchas señales cómo éstas apuntaban a Jesús y cómo éstas nos llevan a creer en Él como el Mesías, como el Salvador del mundo. Ahora nos va a mostrar las palabras finales de Jesús, momentos previos antes de su muerte. Entonces miremos Juan capítulo 13 y qué enseñanzas tiene para nosotros en este día. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo, Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hemos leído los primeros 5 versículos del Evangelio según San Juan en el capítulo 13 y nos muestra ya unos detalles fundamentales. Primero nos muestra un detalle sobre la hora. Dice que ya Jesús sabía la hora a la que había él llegado. Esta palabra hora, Juan juega mucho con ella en todo el Evangelio. De hecho, cuando hace el primer milagro o la primera señal que Juan nos muestra, que es que Jesús transforma el agua en vino, le dice a María le habla a Jesús y le dice: Jesús, se quedaron sin vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y queda ahí la pregunta, la duda, como que ¿a qué hora se refería Jesús? Y Juan va a jugar con esa palabra, la palabra hora, en todo el Evangelio, para decirnos que la hora a la cual Jesús se refería y el Evangelio de Juan relata es la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno saber que Jesús ya sabía cuál era su plan. No le tomó por sorpresa que tenía que ir a la cruz, no le tomó por sorpresa que tenía que morir por nosotros en la cruz, sino que él ya sabía la hora a la cual había llegado. Me suena esto mucho a las palabras de Mardoqueo cuando le dice a Esther que sea capaz de vivir y de hacer algo en pro de los judíos de aquel tiempo. Y le dice Mardoqueo: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? El tema de la hora en Juan se relaciona con el momento de la muerte de Jesús. Por consiguiente, estos relatos, como bien lo decía al inicio, son relatos previos a la muerte de Jesús. Ya Jesús sabía la hora a la cual había llegado y era el momento de su muerte. Y en ese momento de su muerte, Juan define algo acerca de nuestro Señor Jesús, y es lo siguiente. Dice en el versículo 3: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es interesante esta nota que nos deja el escritor Juan aquí
de que Dios había entregado todo el poder, toda la potestad, toda la autoridad y todas las cosas en manos de Jesús. Si Dios le permitiera, como aquella película de Jim Carrey, si es que se pronuncia así, yo soy malo con el inglés, que es todopoderoso, él reniega contra Dios y Dios se le presenta y le dice, bueno, tú quieres ser Dios, te dejo esta tarea. Y este hombre, hay una escena en especial donde comienza él a escuchar las oraciones y quiere dar respuesta, entonces no encuentra cómo arreglar este asunto de las oraciones que está escuchando en todo el mundo y crea un armario y en ese armario engavetar todas las oraciones, pero cuando va a jalar un armario, ese es un armario que es infinito, por llamarlo así de cierto modo, porque es tanta la tarea que le fue encomendada a este hombre que quería ser Dios, que parecía imposible tener el control de todas las oraciones, escuchar a todas las personas. Prefirió engavetarlo como que diciendo, con esto resuelvo todo el asunto. Si usted fuera Dios, quizás como este hombre, que de manera imaginaria se le conceden los poderes de Dios, ¿qué sería capaz de hacer usted? Sería capaz quizás de acabar con el hambre mundial. Sería capaz de acabar con la guerra y traer paz. Y Jesús nos muestra el evangelio de que a él se le había dado todo el poder, toda la potestad. Y en ese momento crucial, donde el evangelio nos define que ya Jesús está próximo a su muerte, reconoce que él tiene todo el poder y toda la autoridad. Poder que no utilizó para sus propios bienes. Poder que no utilizó para satisfacer sus deseos. Poderes los cuales Satanás en un momento quiso ponerle a prueba diciendo, si tú eres hijo de Dios, yo sé que tienes el poder para convertir estas piedras en pan. ¿Qué tal que lo hagas? ¿Por qué no lo haces? Convierte estas piedras en pan. En esa misma ocasión, el enemigo le dice, lánzate del pináculo del templo, pues escrito está, el Señor mandará a sus ángeles a que te guarden y que no vas a tener ningún tropiezo. Y comienza de alguna otra manera Satanás a permitirle o ponerle tentaciones a Jesús para que use el poder, la autoridad, el dominio que Dios le ha dado, que Dios el Padre le ha dado para satisfacer las necesidades de él mismo y los caprichos del enemigo. En una ocasión le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todos te los voy a dar si postrado me adorares. No que Satanás sea el dueño de todas las cosas, sino que simplemente tiene cautivo a muchas partes de la humanidad. Y Satanás le dice, si tú me adoras a mí, yo seré capaz de entregarte todo esto en tu poder. Ese pudo haber sido una salida fácil de que Jesús aceptara la iniciativa de Satanás, recibir todos los reinos de la tierra. Pero Jesús prefirió mejor hacer la voluntad de Dios. Y el Evangelio nos muestra ya como una manera final, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, de que Jesús, por causa de su obediencia, por causa de su muerte, le fue dado todo, el reino, la potestad y toda la autoridad. Y uno mira a Jesús aquí en este relato. Mira a Jesús en este relato ya reconociendo y sabiendo que tenía ese poder, lo relata el Evangelio de Juan, el evangelista Juan. Pero ese poder no lo utiliza para hacer un despliegue de milagros o para promocionarse en ese momento. Ese poder y autoridad que Jesús reconocía y sabía que estaba sobre él, lo utilizaba para servir. Mire lo que dicen los versos en adelante. Versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Qué impresionante escena. Jesús, el dueño de todo, quien tenía toda autoridad y poder, en vez de usar ese poder para otras cosas, utiliza esa autoridad, la pone a un lado y comienza a lavar los pies de los discípulos. Comienza a lavar los pies de los discípulos, pies polvorientos, pies sucios, pies que no tenían como nosotros en nuestro tiempo un calzado cerrado para poder proteger sus pies de la suciedad, del polvo y de las cosas que en ese tiempo estaban. No,
Jesús toma la toalla y en un acto de humildad y sencillez de corazón, se acerca y se inclina ante los pies de los discípulos y le lava los pies. Oye, ¿no que nosotros somos los que tenemos que inclinarnos ante Dios y adorarle? Y cómo Dios, Jesús, se inclina a los pies de un hombre para postrarse ante él y lavar sus pies. Este lavado de pies que tenían que hacerlo simplemente eran los criados, los esclavos, y Jesús se pone en una posición tan baja de aquel entonces para mostrarle a sus discípulos y enseñarles algo de suma importancia. Es triste ver en nuestro tiempo cómo el poder se malutiliza, cómo la autoridad se utiliza para oprimir y dañar. Es triste y vergonzoso ver cómo hombres y mujeres que están en puestos de autoridad lo que hacen es oprimir a la humanidad, oprimir a la sociedad, pisotearles y pasar por encima de ellos como cualquier cosa. Este abuso de autoridad y poder lo podemos ver en las autoridades públicas, lo podemos ver en las autoridades de gobierno, lo podemos ver en las autoridades estudiantiles, lo podemos ver en un sinfín de esferas de nuestra nación y de nuestra sociedad. Cómo con el poder lo que se hace es destruir no solo a la persona, sino también destruir los bienes, destruir la naturaleza, destruir lo que nos hace humanos, destruir lo que es beneficioso aún para nosotros. El poder se malutiliza. Jesús lo utilizó para lavar los pies de los discípulos, pero en nuestro tiempo se utiliza para maltratar, herir y pisotear a los demás. Lo podemos ver en cualquier esfera de nuestra sociedad, partiendo aún desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Podemos ver el abuso de poder en las empresas, como dueños de empresas oprimen a sus trabajadores y con la autoridad, el poder, el puesto que tienen en sus lugares, en sus empresas, lo que hacen es pisotear y dañar a los demás, pasando por encima de ellos con el fin simplemente de alcanzar un bien económico. El abuso de poder y autoridad era claro en los tiempos de Jesús, como el pueblo de Roma, como la nación romana tenía oprimido al pueblo judío de aquel tiempo, colocándole pesadas cargas. El abuso de poder también está en las entidades religiosas del tiempo de Jesús. Abuso de poder que se veía reflejado en cargas que colocaban ellos sobre sus discípulos, que ni ellos mismos eran capaces de llevar ni siquiera con una sola mano. Las autoridades religiosas del tiempo de Jesús también oprimían con la autoridad, el poder que tenía a aquellos que les seguían, a aquellos que eran sus discípulos. No nos es de extrañar que también en nuestro tiempo se manifiesten todos estos abusos de autoridad, pues la historia nos demuestra que una persona con poder, sin carácter, sin humildad, sin sencillez de corazón, se va a convertir en un opresor, se va a convertir en una persona que va a tener cautivo a los demás. Una persona con poder, una persona con autoridad se cree a veces superior y por encima de los demás e intenta pisotear a cualquiera que esté por debajo de él. Mas sin embargo Jesús, el poder, la autoridad, lo utiliza para servir. ¿Cuánto nos falta en nuestro tiempo utilizar lo que Dios nos ha dado, su autoridad, los puestos de privilegio, los puestos de autoridad para servir? Una vez alguien decía una frase: si no vives para servir, no sirves para vivir. Y esto lo podemos ver en cualquier área de la sociedad. No importa en la posición en que estemos, debemos servir a los demás. Es el llamado de Jesús, es el llamado de Dios a servir al prójimo, aún pese a que estemos en una posición de autoridad que de alguna u otra manera ha sido por gracia de Dios cada uno de nosotros colocados en esas posiciones de autoridad. El Evangelio nos invita a renunciar al poder opresor. El Evangelio nos invita a renunciar al poder que cautiva. El Evangelio nos invita a renunciar al poder que maltrata y daña a los demás. Y nos invita a utilizar el poder en pro del servicio a los demás. El Evangelio entonces nos muestra cómo debemos renunciar a aquel poder que daña a los demás. Y debemos usar el poder, la autoridad que Dios nos ha dado para poder servir a otros. El Evangelio nos dice allí en el versículo 8, pero les dijo: no me lavaréis los pies jamás, dice Pedro,
Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Este acto de Jesús de lavar los pies de los discípulos fue incomprensible para la vida de ellos y para la vida especialmente del apóstol Pedro, quien veía a Jesús solamente como el Mesías, el Salvador, pero no veía a Jesús como aquel que también vino a mostrarnos con su modelo de vida una forma de servicio. Jesús, quien hizo milagros, quien sanó enfermos, quien echó fuera demonios, que convirtió el agua en vino, que multiplicó los panes y los peces, ahora con toda esa autoridad que tenía, con todo ese poder, que era capaz de transfigurarse aún ahí en el monte cuando fue y con los discípulos subió, ahora utiliza todo este poder simplemente para poder lavar los pies de los discípulos. Y si tú eres un pastor, si tú eres un ministro de nuestra nación, un concejal, un representante de la Cámara, un policía, un soldado, una profesora, un profesor, un administrativo en alguna empresa, un dueño de alguna empresa, utiliza toda esa posición de autoridad para servir a los demás. No uses esas posiciones de autoridad para lucrarte. No uses esas posiciones de autoridad para oprimir a los demás, sino que úsalas para el servicio a los demás. En esto el Señor nos enseña: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin importar la posición de autoridad, tu labor y mi labor es servir a los demás. Dice el versículo 12 del capítulo 13 del Evangelio según San Juan: así que después le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús les dice a los discípulos que es cierto el reconocimiento que le hacen a Él como Señor y como Maestro, que no hay duda alguna en que Él lo es. Pero como Señor y Maestro le está dando una lección de vida, le está dando una lección de servicio y les dice: así de la misma manera como yo he lavado los pies suyos, así también ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. No es que cada uno de nosotros ahora vamos a tomar un recipiente con agua, jabón y una toalla y salimos a las calles a lavar los pies de los discípulos o lavar los pies de las personas. Lo que Jesús está enseñándonos es la manera correcta de servir. Por eso Filipenses va a decir que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y haciéndose un siervo para nosotros y para Dios. Ese es nuestro Dios. Si Él nos dio ese ejemplo de dejar su trono de gloria, de venir y encarnarse, hacerse uno con nosotros y servir a los demás, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no servir a los demás de la misma manera que Jesús lo hizo en el tiempo que Él estuvo en esta tierra? Jesús termina diciéndole en el versículo 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. De nada me valdría a mí explicarte y decirte en esta hora, en este momento, que el poder se utiliza para servir, que no debes oprimir a los demás, que no debes maltratar a los demás pese a la posición de autoridad que Dios te ha dado, que debes servirle. De nada me valdría a mí simplemente decírtelo si tú no eres capaz de cumplirlo. Eres capaz de usar tu puesto de autoridad para servir a otros. Eres capaz de usar tu economía para servir a otros. Eres capaz de usar tu casa, tu familia, tu hogar, tu bienestar para servir a otros. Jesús, en su posición de autoridad, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar de eso, vino a este mundo a servir. Marcos capítulo 10, verso 45 va a decirnos: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Marcos relata esto y nos da el énfasis de la venida de Jesús. Vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Si tú y yo nos consideramos cristianos, ese debe ser nuestra misma posición. Venir a esta tierra o estar en esta tierra para servir
Tú y yo debemos sin duda alguna imitar al Maestro, pues somos cristianos y debemos imitar a Jesús, al Cristo, el cual vino a esta tierra a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Imitarías tú también al Señor? ¿Estarías dispuesto a servirle con tu economía? ¿Estarías dispuesto a servirle con tus bienes? ¿Estarías dispuesto a servirle con tu posición de autoridad? Te invito a que tú y yo podamos en este día y lo que nos resta de días en esta tierra hacer ejemplos de servicio al Señor. Que Dios te bendiga grandemente y que el ejemplo que Jesús le da a los discípulos de servir y de lavar los pies sea también para ti y para mí un ejemplo de que el Dios Jesús, el que tenía toda la autoridad y el poder, no lo utilizó para dañar y maltratar a los demás, sino que lo utilizó para servir a todos. Ese es el desafío para ti, ese es el desafío para mí, de que pese a lo que tengamos y pese a la autoridad que Dios nos haya dado, usarla para el servicio y no para el daño y el malestar de los demás. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.